8 de la mañana con 5 minutos. Ya está con nosotros Federico Berrueto para platicar con temas relacionados, de hecho, con Estados Unidos, y no solo con Estados Unidos, sino con cómo queda por acá el ambiente. Bienvenido. Muchas gracias, muy buen día. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, muy contento. Qué bueno. Oye, gracias por venir. Queríamos y hemos estado platicando de lo sucedido la semana pasada con el tema de Mayo Zambada, Joaquín Guzmán, la detención. Y nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre el mensaje que está mandando Estados Unidos. Primero, porque el presidente aparentemente sabe lo mismo que tú y que yo y que Viridiana. Estamos en las mismas. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos decidió no involucrar al gobierno mexicano, probablemente por temas de confianza, por lo que haya sido. Pero es un mensaje muy fuerte el que mandan, ¿no? Es un mensaje, pero además es el inicio de un cambio, de una nueva relación. La presión que hay en Estados Unidos sobre temas en la agenda como es la migración ilegal y también como es el tema de las muertes derivadas del consumo de fentanilo, obligan a los gobiernos a actuar independientemente si es republicano o es demócrata. Y como no se ve por parte de las autoridades mexicanas, por ejemplo, esta declaración que hizo el presidente hace algunos meses, que después tuvo que corregir, que en México no se producía fentanilo, bueno, lo que hace es que en la opinión pública eso le pueden creer los mexicanos, sí, incluso hasta aplaudirle. Finalmente no tenemos la encuesta sobre consumo de drogas, ¿no? Pero bueno. Increíble, por cierto. Así es, es una negligencia verdaderamente indefendible. Pero bueno, ¿cómo se ve en Estados Unidos una declaración del presidente mexicano en tal sentido? Y es un acto de negligencia y en algunos casos lo ven como de connivencia, como de complicidad con los criminales. Lo cierto es que la desconfianza es más profunda, no es una desconfianza nada más a nivel de autoridades, sino que la sociedad norteamericana siente que el gobierno de México no es un socio decidido a encarar los problemas fundamentales como es el de la seguridad pública. Y el juicio que hacen no nada más es en función de ellos, sino en función del país, o sea, de México. Claro. Dicen, el gobierno no hace su tarea para castigar a los criminales. Ese es el mensaje que nos mandan. Es un mensaje que nos mandan, pero además hay otra cosa. Y el anuncio de que, a ver, sí puedo meterme a resolver tus problemas sin meterme en tu país, porque además me pareció interesante el que todo haya sucedido en territorio de Estados Unidos, ¿no? Aparentemente. Eso es una negociación con el narco, ¿no? Claro, ellos están negociando con el narco para atacar al narco. Eso es evidente, esa es una conclusión que no se puede soslayar. Pero aquí hay un tema. Y es que finalmente la información es poder. Sí. Y Estados Unidos desde hace muchos años optó por penetrar, infiltrar a los grupos criminales para tener información privilegiada. Pero imagínense ustedes la calidad de información con dos importantes criminales que quizá como ningún otro saben, sí, de cómo están organizados, cómo lavan el dinero, con qué, a través de qué empresas y sobre todo las complicidades con las autoridades. Exacto. Entonces, esto es evidente que va a haber colaboración. Ellos van a buscar obtener beneficios de la justicia norteamericana a cambio de dar información. Y esto es un tema muy comprometedor para México y para sus autoridades. Y para muchos funcionarios públicos, ¿no? Sí, pero fíjate que yo estoy creyendo esto, que ya hay un momento en que los mexicanos dicen, bueno, siquiera que actúen los norteamericanos, sí, para poner orden. Sí. O sea, hay un nivel de desesperación. Afortunadamente no es lo que tenemos aquí en Yucatán y es deseable que nunca estemos en esas condiciones, pero para muchos otros lugares ya lo que dicen, bueno, que alguien dé el manazo, sea quien sea. Y si son los norteamericanos, pues qué bueno, para que así las cosas cambien. En el caso de ahorita que cambia la administración, ¿ves que se reconfigure algo en términos de seguridad? Fíjate que es muy interesante esta pregunta que haces, porque veo que Claudia sí tiene una posición diferente, no por lo que haya dicho, sino por lo que ha hecho. Por ejemplo, el responsable de seguridad no era un militar, era un civil, que es García Harfuch. Y además tiene un gran ascendiente hacia ella. Ya lo mencionó como el próximo titular de Seguridad Ciudadana. Pero aquí hay un tema que yo diría que es lo más importante de lo que se ha dicho, que el valor de la inteligencia.
Lo que dice García Harfuch es que no es nada más una cuestión de operación, sino de inteligencia. Y como tal, pues se está empatando con los Estados Unidos. El problema es cómo tener un intercambio de información cuando no hay confianza. Y eso es algo que tendrá que hacer, que actuar la presidenta y desde luego también García Harfuch, cómo construir una relación donde haya confianza, porque es evidente que las autoridades norteamericanas no confían en las autoridades mexicanas. Toda esta parte de las reformas que propuso ya desde febrero el presidente Obrador, entre las que está la desaparición, por ejemplo, de los órganos autónomos, que ayer platicábamos que están ya en comisiones avanzando y que está listo. Claudia Sheinbaum me parece que dijo, a ver, espérense, primero va lo otro y después nos vamos contra los órganos autónomos. Estamos hablando del INE, estamos hablando del INAI, estamos hablando de muchos órganos, que fuimos construyendo nosotros para acotar el poder. ¿Cómo afecta la relación con Estados Unidos esta intención de desaparecer todo aquello que le hacía contrapeso o no les llega mucho calor? No, sí, sin duda alguna. Y en esto debo destacar los órganos autónomos en materia de energía que ya han sido colonizados, y también la COFESE, la comisión que tiene que ver con la competencia, sí, con la competencia justa. Recordemos que estos organismos se crearon a partir de los monopolios y de la concentración productiva. Pues el señor Slim debe estar fascinado, sí, con las decisiones que hay al respecto, como aquellos que tienen un dominio, vamos a decir, Televisa en materia de comunicaciones, entonces de telecomunicaciones o de información televisiva. Pero bueno, lo que quiero decir con ello es que nosotros tenemos un acuerdo comercial. Y el acuerdo comercial implica que haya condiciones de transparencia, pero también de competencia justa. Si tú eliminas estos órganos, definitivamente lo que haces es o comprometer el contenido del acuerdo comercial o bien a irte a la impugnación. Y la impugnación pues la vamos a perder de calle. Pero eso estamos hablando de economía. El problema es ahora también de seguridad. ¿Qué certeza vas a tener tú de que haya justicia en México? O certeza de derechos. ¿Qué seguridad vas a tener tú cuando no tienes un poder judicial independiente? Entonces, el autoritarismo es disfuncional para la economía, es disfuncional para la civilidad, es disfuncional para el ejercicio de las libertades. Y lamentablemente estamos tomando un curso muy, muy preocupante. Todos tenemos esperanza de que con la renovación de gobierno se ponderen este tipo de criterios y no nos dirijamos a donde nos está enviando el presidente López Obrador, que es a la destrucción del régimen democrático. Y eso es algo que ya lo estábamos platicando también hace un momento. Ya le advirtieron al presidente, oiga, es tan caro como una elección presidencial, y decía, pues agarren de los fideicomisos o sea, él ya está con eso en la mente, y a ver quién se lo saca. Bueno, de la cabeza. Lo que tenemos como parte de lo que ha sido este nuevo momento de la política es trivializar el debate. El debate, es más, ya no es debate, simplemente con unos cuantos calificativos tú ya superaste una observación. Lo que está diciendo la presidenta del INAI, y yo diría del Consejo del INAI, del INE, es algo mucho más grave de lo que está identificando las personas, y es la imposibilidad material. O sea, no es la dificultad y el costo que va a tener el INE para procesar la elección. Imagínate si nosotros vamos a tener que elegir miles de jueces en un momento. ¿Con qué criterio vamos a poder, qué capacidad tenemos para poder decidir racionalmente sobre una lista de miles de nombres? Porque a diferencia de los diputados, donde tú lo que haces es, el diputado tiene un distrito, claro, los jueces no tienen, no deben tener un distrito en particular, o un municipio en especial, o un estado en especial. Porque los van moviendo. Entonces, además, ¿no? Tienes que tener la totalidad de los jueces a elegir, a decidir con qué criterio. O sea, es materialmente imposible. Pero bueno, estamos en esas, y lamentablemente yo soy de los escépticos, o sea, de que las cosas hacia allá van. Lo único que podría salvar es que hubiera una resolución, que la veo muy poco probable, en materia de la sobrerepresentación, que impidiera que Morena tuviera la mayoría en la Cámara de Diputados y con ello impedir los cambios constitucionales. Pero veo ese escenario también poco probable. Se ve difícil. Sí. Y ayer justo platicábamos sobre esto, y yo le decía a Gastón,
me es difícil dimensionar una campaña de este tipo. O sea, ¿cuál sería mi eslogan de campaña, ¿no? O sea, condenas jueza, absolutorias, ¿no?, para todos, o los voy a meter todos al bote. O sea, porque al final además todos tendrían que prometernos lo mismo, porque no es como que puedan tener una línea de acción diferente. Al final es el apego a la ley y punto. Es que los cargos judiciales, precisamente por esa razón, no pueden estar sometidos a elección, porque no eres representante de algo. Tu tarea es simplemente hacer valer la ley. No es decir, yo estoy a favor de la pena de muerte, que es una forma muy fácil de ganar el favor del público. Claro. Puede ser la de que, pues yo... estoy a favor o en contra del aborto. Esas son las cosas que van a empezar a vender. Hay una serie de temas donde... Pero es que no debería de ser tu opinión como ministro lo relevante, porque tú tendrás tu opinión, tu línea religiosa incluso, pero eso no tiene nada que ver con el apego a la ley. Sí, exactamente. Es precisamente por eso se dice que el juzgador primero debe ser un experto, segundo debe ser independiente y tercero tener las condiciones precisamente para poder resolver con un criterio de justicia y no con la presión sea del gobierno, sea de particulares. Y sí, hay un problema de la justicia en México, eso hay que reconocerlo, pero la parte más sana del sistema de justicia es justamente lo que se pretende cambiar. Sí. Ayer estuvo aquí con nosotros la presidenta del Tribunal Electoral del Estado y nos decía que después de 35 años que le tomó llegar a donde está, decía, y ahora me voy a tener que hacer, ¿cómo dijo? Simpática. Dice, sí, porque yo no soy simpática, y no voy a ganar votos como soy, nos decía. Y además decía, pues van a haber sentencias que he dado que no les van a gustar. Hay mucha gente que no me va ni a proponer precisamente porque he tomado decisiones, hemos hecho sentencias. Que pueden ser impopulares. Exacto. Es que esa es justamente la tarea jurisdiccional, o la de justicia, no es para complacer al público. Se hace precisamente para poder hacer valer la ley. La ley es la que te dice qué es lo que tienes que hacer. Y hay muchas decisiones que son impopulares. Es más, le decía a Gastón, si tú y yo competimos, tú me vas a ganar. Sí, me decía, y abogado. Y no eres ni abogado, tú vas a ganar porque pues ya eres más divertido que yo. Y yo, pues sí, por eso me voy a lanzar, precisamente. Pero fíjense, una cosa práctica. Si vamos a decir que son 1,500 funcionarios o 1,600, pero la lista de candidatos va a ser de 10,000. Claro. Sí, claro. Entonces, pues, ¿cómo lo vas a desahogar tú al momento de votar? Porque todos deberíamos votar por todos. Pues claro. Porque no están divididos. Exactamente. No son representantes ni nada. Me lo imagino así como 10,000 entre 32. Sí. Y ya en los 32 los volvemos a dividir por algo así. Ahora a mí, yo algo que no logro alcanzar a entender es, yo entiendo que el señor presidente tiene carisma y bueno, pues hay gente que le cree y lo quiere muchísimo, muchísima gente en el país, y yo lo entiendo, pues es cosa de cada quien. A mí lo que me llama la atención es cómo el carisma puede vencer a la razón, porque llega un momento en que pareciera que ya no estamos razonando correctamente la mayoría. Eso me llama mucho la atención. ¿A qué se lo...? Bueno, mira, son muchas cosas. Primero, hay una historia de agravio. Segundo, hay una capacidad discursiva precisamente de recrear ese agravio y también conducirlo políticamente. Entonces, mucha gente que opina a favor del presidente o que vota a favor del partido del presidente, en mucho tiene que ver este sentimiento de agravio, pero a través de la manipulación, de la propaganda, de la mentira y del engaño, estos recursos son los que están funcionando. Lamentablemente creo que aquí es una responsabilidad fundamentalmente de la sociedad, de la sociedad organizada, de los medios de comunicación, que cuando menos discutamos las cosas, que no las demos ya por hechos. Creer que la elección de juzgadores va a resolver el problema de justicia, pues creo que es una cosa que lo menos que podemos decir es que hay que discutirla seriamente. Invitamos aquí al estudio hace un par de semanas a quien está socializando el tema por parte de Morena de la reforma judicial, y nos cancelaron, ¿te acuerdas? El día anterior. Entonces, porque lo que queríamos era, bueno, vamos a escuchar las dos versiones juntos para aprender. Sí, bueno, qué pena, pero quisieron. Yo lo que precisamente es lo que yo digo, creo que es el primer paso, la deliberación, la discusión. Y una sociedad informada
toma mejores decisiones, pero si es una sociedad rehén de la propaganda oficial, y bueno, los medios de comunicación son negocios, es muy difícil para un medio de comunicación ir a contrapelo de los gobiernos en general. Entonces, en este sentido, a diferencia, vamos a decir que ellos también tienen un problema con Trump, pero ellos tienen un nivel de discusión pública que nosotros no estamos teniendo y tienen además una serie de límites y contenciones con un sistema federal, un sector privado que sí verdaderamente hace valer su autoridad de una u otra forma, y esto genera equilibrios y contrapesos. Nosotros nos estamos dirigiendo a un sistema que de por sí hay una gran concentración de poder en una régimen autocrático. Sí, totalmente. Y eso es peligrosísimo. Es peligroso, claro. Federico, muchísimas gracias como siempre por tu comentario. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, ahí lo tiene Federico Berrueto, sígalo, le pone @Berrueto con B grande, @Berrueto en todas las redes sociales y va a aprender porque de Federico lo que se hace es aprender. Bueno.